Cómo crear tu primera aplicación real en Python. El motivo que me lleva a crear este vídeo es para decirte lo fácil que es empezar a crear tus propios proyectos reales en Python. Y lo único que vas a necesitar es tener Python instalado en tu máquina y contar con el apoyo de un buen editor de código como es PyCharm o Spyder, o incluso Visual Studio Code te puede servir. Y la idea es que esta sea tu primera aplicación que vas a crear en Python. Y en esta aplicación aprenderás a crear estos patrones con estrellas repetidas, y esto lo haremos de forma automática. Aprenderemos a mostrar un mensaje al usuario en nuestra aplicación. Vamos a capturar la entrada de datos por parte del usuario. Y aprenderemos 4 formas distintas de manipular o exponer un mensaje al usuario. Este es un proyecto fácil, aunque te sirve para tomar contacto con el proceso de creación de una aplicación real en Python. Y antes de pasar al desarrollo del código, vamos a decirte que este vídeo forma parte de un curso práctico de Python que tenemos en Udemy. El curso cuenta con más de 9 horas de contenidos ahora mismo y es un curso muy práctico donde se aprende Python haciendo aplicaciones y proyectos reales en Python. Este curso se actualiza con mucha frecuencia, así que es muy recomendable que te pases por el archivo changelog de este curso y veas todas las actualizaciones que va sufriendo el curso. Y si el curso te interesa, cómpralo ahora mismo en Udemy. Entonces empezamos a desarrollar el código. Y si yo quiero crear un patrón de repetición automático en Python, podemos hacerlo de la forma que se muestra en el vídeo. En este ejemplo lo que estamos haciendo es decirle a Python que repita el símbolo asterisco 50 veces. Y en este tipo de patrón de repetición vamos a poder pasar cualquier símbolo. El símbolo del más, del menos, del hashtag, cualquier símbolo. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que el símbolo tiene que estar entre comillas. Y esas comillas pueden ser comillas dobles o simples. Y en este otro ejemplo lo que estamos haciendo es decirle a Python que imprima 25 espacios en blanco y luego agregamos la palabra hello app. Y de esta forma la frase hello app va a aparecer centrada en nuestra aplicación. Y en esta otra línea estamos aplicando el mismo patrón de repetición que se aplicó en la línea 1. Y ese texto hello app tiene que estar entre comillas porque si no nos va a dar un error. Ejecutamos el código y nos damos cuenta de que el texto hello app no está muy centrado. Entonces lo que voy a hacer es decirle a Python que no quiero tantos caracteres en blanco en esta parte izquierda. Pondremos solo 20 caracteres en blanco antes de imprimir la palabra hello app. Ejecutamos el código otra vez y ahora nos damos cuenta de que el texto ya aparece un poco más centrado. Y ahora lo que vamos a hacer es capturar la entrada de datos por parte del usuario. Y eso lo hacemos con el método input. En Python siempre que utilizamos el método input vamos a generar un objeto del tipo string. Y cuando manipulamos datos es importante saber el tipo de datos con el que estamos trabajando. Y en este caso nosotros acabamos de aprender que el método input nos va a crear un tipo de datos del tipo string. En este ejemplo estaremos almacenando esta información que introduzca el usuario en una variable llamada user input.
Y las variables en Python y en todos los lenguajes de programación es una forma de almacenar algún tipo de información, ya sea porque vamos a utilizarla en otra parte del código o simplemente porque lo queremos almacenar. Y ese barra invertida n lo que hace es capturar la información en una nueva línea. Es decir, el barra invertida n lo que hace es forzar a Python a que cree una nueva línea. Ahora vamos a explicarte 4 formas de exponer, de mostrar esa información al usuario. Y la forma más fácil es utilizar el símbolo de concatenación en Python, que es el carácter más. En este ejemplo lo que estamos haciendo es concatenar una frase que está a la izquierda con lo que haya almacenado en la variable userInput. Y recuerda que en esa variable userInput estamos capturando la entrada de datos por parte del usuario. Es decir, estamos preguntando al usuario cuál es su nombre. Por tanto, en esa variable sayHello lo que estamos haciendo es mostrar un mensaje más el nombre que haya introducido el usuario. Y al final del código se usa la sentencia print para mostrar el contenido de la variable sayHello. Ejecutamos el código y la aplicación nos va a solicitar un nombre y entonces se muestra un mensaje cordial al usuario tomando en consideración el nombre que ha introducido el propio usuario. Y otra forma de mostrar información al usuario es utilizando el clásico porcentaje más variable. En este ejemplo, dentro de la string o cadena de texto que se va a mostrar al usuario, hemos puesto un porcentaje S. Y ese porcentaje S se pone porque nosotros sabemos que esa variable userInput es del tipo string. Por ejemplo, si la variable userInput fuera del tipo entero, entonces dentro de la string tendríamos que poner porcentaje i. Y aquí, en esta parte de fuera de la string que se va a mostrar, ponemos el porcentaje y el nombre de la variable a la que hacemos referencia. Y de esa forma, el valor que haya almacenado en la variable userInput será mostrado en la cadena de texto en la posición que se indica por el porcentaje S. Y antes de lanzar la aplicación vamos a comentar la línea anterior. En Python la forma más común, más habitual de comentar un código es utilizando el símbolo hashtag. Y un código comentado es como si el código no existiera. Entonces ejecutamos el código y vemos que nuestra aplicación funciona correctamente. Y otra forma de mostrar información al usuario es utilizando la sentencia format. En este caso, dentro de la string que se va a mostrar al usuario, ponemos 2 llaves y entonces utilizamos la sentencia format para indicar cuál es la variable que se va a sustituir en el lugar donde hemos puesto las llaves. Es decir, en esta posición de estas llaves aparecerá el valor que haya almacenado en la variable userInput. Ejecutamos el código y vemos que todo funciona correctamente sin ningún tipo de error. Y ahora la última forma que te voy a explicar para presentar la información al usuario es la forma más actual, más moderna y la más recomendada. Y esa forma más moderna se llama fstring. Ponemos una letra F justo antes de la string que se va a mostrar y entre las llaves ponemos la variable que queremos representar en esa string. En esta posición de las llaves se va a mostrar lo que haya almacenado en la variable userInput. Esta es la cuarta forma de mostrar o presentar información al usuario y es la forma más moderna y más recomendada de hacerlo. Y esta fue nuestra primera aplicación en Python.
En este curso vas a encontrar muchísimas más aplicaciones que vas a poder utilizar para aprender Python de una forma práctica. Entonces te animo a que sigas viendo los otros vídeos porque estoy convencido de que vas a aprender muchísimo.